todos. En nombre del Consejo de Redacción de la revista Lecciones y Ensayos, les doy la bienvenida a esta actividad y les agradecemos desde ya su presencia. Es un debate relativo al aborto a la luz del fallo FAL. Es un decisorio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, relativamente reciente, del 13 de marzo de este año, y nos ha motivado a planear la organización de un evento que discuta, que nos permita debatir en torno al tema. Por un lado, desde ya, porque se trata de una temática sumamente interesante, compleja, que interesa al derecho penal, constitucional, los derechos humanos, el derecho de la salud sexual y reproductiva, la filosofía del derecho, claramente interdisciplinario, inclusive a otras disciplinas como la práctica de la medicina, la psicología, etc. Y se trata además de un fallo sumamente relevante por lo que se expresa a lo largo de los considerandos del voto concurrente, lo que se dice, lo que no se dice, cómo se lo dice. Por supuesto no voy a exponer yo sobre el fallo, sino que para eso tenemos a prestigiosos disertantes que generosamente han aceptado hoy formar parte de este panel y que voy a presentar seguidamente, previa una presentación formal, y desde ya les agradecemos mucho su participación. Desde lo institucional, simplemente agradecer a la Facultad de Derecho, a la decana Mónica Pinto, al doctor Güeres, por el espacio, literalmente por el espacio, y también por el espacio que se nos da como revista de estudiantes de esta facultad, y también al Departamento de Publicaciones, a sus autoridades, la doctora Mari Belov, los doctores Sebastián Picasso y Oregen, por la contención que nos brindan dentro de nuestra actividad editorial y también por la libertad con que nos permiten hacerla. Y bueno, simplemente dos invitaciones para cerrar. Por un lado, como saben o quizás no sepan, si no han tenido la oportunidad de leer algún artículo o algún número de Lecciones y Ensayos, se trata de una revista que publica trabajos de estudiantes de grado. Esto, para muchos de los que somos estudiantes, no es ninguna novedad, que es difícil cuando hacemos alguna investigación sobre algún tema, algún artículo de un tema de interés, es difícil que se publique mientras uno no sea ya profesor o no se haya graduado. Y Lecciones y Ensayos, en este sentido, los ensayos precisamente son los que llamamos a los trabajos de alumnos de grado, y es una invitación que les hago, que si están interesados nos envíen sus artículos. No es operativa desde ahora, porque en este preciso instante rige una clausura editorial, dado el gran cúmulo de trabajo que afortunadamente nos han hecho llegar interesados en publicar, pero que cuando se levante este cierre están más que invitados a hacernos llegar sus trabajos. Y por supuesto, aquellos que sean estudiantes de cualquiera de las carreras de grado que se dictan en esta facultad, sí es una invitación que rige desde ahora, digamos, pueden sumarse al Consejo de Redacción. Es una revista, Lecciones y Ensayos, totalmente integrada por estudiantes, y no hace falta ningún requisito para participar, más que ser alumno de grado y tener ganas de colaborar. Yo personalmente, y estoy seguro que hablo también por mis compañeros, les aseguro que es una experiencia sumamente enriquecedora, tanto por lo que implica la actividad editorial como también a nivel personal. Simplemente esto, no les robo más tiempo. A lo que vinimos es a debatir y a escuchar las ponencias sobre el tema. Entonces simplemente voy a presentar a los profesores y bueno, luego les cedemos la palabra. El profesor Santiago Legarre es abogado por la Universidad Católica Argentina, máster en Derecho por la Universidad de Oxford y doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires. Es profesor titular de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina, profesor visitante de la Facultad de Derecho de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos, investigador del CONICET, autor de los libros El requisito de la trascendencia en el recurso extraordinario y Poder de Policía y Moralidad Pública. Es también fundador de la revista de cultura para jóvenes Sed Contra y baterista aficionado. El profesor Martín Farrell es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires, se doctoró en Derecho en la misma institución
y fue designado profesor emérito también de esta casa. Es profesor de Teorías del Derecho en la Universidad de Palermo, investigador permanente del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio Lucas Gioja y director de Investigaciones y Doctorado de la Universidad de Palermo. Es autor de 17 libros de filosofía del derecho, moral y política, entre ellos Una sociedad relativamente justa y Privacidad, autonomía y tolerancia. Fue vicepresidente de la Sociedad Iberoamericana de Estudios Utilitaristas y ha sido tesorero y secretario de la SADAF, Sociedad Argentina de Análisis Filosófico. La profesora Paola Vergallo es abogada por la Universidad de Buenos Aires, obtuvo una maestría en Derecho, LLM, en Columbia University, y otra maestría en Derecho, JSM, en Stanford University. Es profesora a tiempo completo en el Departamento de Derecho de la Universidad de San Andrés y profesora visitante de la maestría en Derechos Humanos en la Universidad de Buenos Aires. Se ha desempeñado como investigadora del área de Salud, Economía y Sociedad del Centro de Estudios de Estado y Sociedad, CEDES, y es autora de diversos libros y artículos en su especialidad, entre ellos Aborto y Justicia Reproductiva y Género y Justicia Reproductiva. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias por la presentación y aprovecho también para agradecer yo a la revista Lecciones y Ensayos por esta invitación tan oportuna y a la facultad también. Y también aprovecho para compartirles el gusto que es poder estar en un panel con dos panelistas tan distinguidos como Paola y Martín. Les voy a contar una historia que ocurre en 1993, cuando tuve la oportunidad de trabajar en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En ese momento había varios expedientes en los que se discutía la interpretación de un artículo de la Ley de Contrato de Trabajo, el artículo 30, que establece ciertos supuestos de responsabilidad solidaria de deudas laborales, y algunas salas de la Cámara Laboral tenían una interpretación amplia de la solidaridad, digamos así, puesto en términos políticos, una interpretación un poco más de izquierda, y otras salas tenían una interpretación restrictiva de la solidaridad laboral, nuevamente puesto en términos periodísticos, una interpretación más capitalista. Y varios de las partes que habían perdido en distintas salas, en uno o en otro sentido, llevaban sus casos a la Corte, en algunos casos trabajadores, en otros casos empresas, pretendiendo que la Corte fijara una interpretación de esa norma que fuera en el sentido que a ellos les parecía correcto. En un caso, un criterio amplio de solidaridad, y cuando eran otros los que apelaban al criterio opuesto. Incluso si uno no entendiera mucho de lo que estoy hablando, en términos de categorías abstractas, pienso que se puede seguir bastante el argumento. Lo digo porque sé que hay algunos alumnos míos acá que no han cursado laboral todavía. Bueno, la cuestión es que finalmente la Corte decidió estudiar a fondo uno de los muchos casos, se llamaba Rodríguez contra Compañía Embotelladora Argentina, en los cuales se trataba de esto, y me tocó a mí, entre otros, estudiar el caso y hacer un informe para los jueces sobre los posibles problemas que podía plantear la interpretación de esta norma. Entonces, a varios de los que estábamos involucrados trabajando en ese tema, nos surgió un problema que hasta entonces nos había pasado inadvertido, que era como una cuestión de previo y de especial pronunciamiento. Y era la siguiente: la Corte Suprema de Justicia de la Nación ¿tiene competencia constitucional para interpretar el artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, que es una norma de derecho común a tenor del entonces artículo 67, inciso 11, hoy 75, inciso 12, si no me falla la memoria, de la Constitución Nacional, que, como saben,
es una norma que establece la famosa reserva a favor de las jurisdicciones locales, es decir, las justicias provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires, después de la reforma de la Constitución, para la interpretación del derecho común. Entonces nos vino como esta duda, como este problema, y se lo planteamos a los jueces. Como saben, en la Corte los que deciden son los jueces, no son los muchos ayudantes que los jueces tienen cerca. Y los jueces, la mayoría de los jueces, mejor dicho, decidieron no oír este reparo que algunos de sus asistentes tenían en aquel entonces, y dictaron una sentencia en la cual optaron por lo que yo simplificadamente llamé la interpretación capitalista o restrictiva de la solidaridad laboral del artículo 30. Bueno, hubo gente que estuvo a favor, nuevamente simplificando, los capitalistas. Hubo gente que estuvo en contra, nuevamente simplificando, los socialistas. Pero hubo todo un grupo de gente estudiosa del derecho constitucional que dijo: un momento, acá hay una cuestión previa, que es que para empezar la Corte nunca debió haber hecho esto porque no tenía competencia para interpretar el derecho común de la nación, ese que está contenido en los códigos y en otras normas sueltas como la ley de contrato de trabajo. Tanto es esto así, y uno podría decir que tanta razón tenían estos críticos, que la propia Corte, años después, recuerden que mi cuento empezó en el 93, saltamos ahora al 2009, dictó una sentencia en un caso parecido a Rodríguez contra Compañía Embotelladora Argentina. Se llama Benítez el caso, no recuerdo ahora quién era la parte demandada, en el cual la Corte, con la disidencia de uno solo de sus jueces, dio vuelta lo fijado en aquel caso Rodríguez, y lo dio vuelta sin sentar un criterio sobre si la interpretación correcta era la amplia o la restrictiva. Porque, dijo la Corte, yo no tengo siquiera competencia, no tengo jurisdicción para pronunciarme sobre eso, y eso es lo que no debió haber hecho este mismo tribunal, dijo la Corte en el 2009, en 1993. Por lo tanto, se anula el caso Rodríguez contra Compañía Embotelladora y se deja en libertad nuevamente a los tribunales inferiores de la nación y de las provincias para decidir a favor del criterio amplio o del criterio restrictivo. Bueno, si ustedes piensan que se equivocaron de debate y que se equivocaron de salón y que la presentación fue equivocada, no le errarían por mucho, porque parecería que yo no he dicho nada sobre el tema de la sentencia en el caso que se ha dado a conocer como FAL. Y sin embargo, me gustaría sugerirles hoy a ustedes que esa sentencia, con los méritos y reproches que pueda merecer, tiene este problema que es de previo especial pronunciamiento, porque en esa sentencia la Suprema Corte, el Superior Tribunal de la provincia de Chubut, había hecho una interpretación de una norma de derecho común, el artículo 86, inciso segundo del Código Penal, y la Corte en su sentencia, en lugar de hacer lo que tradicionalmente hace en casos como este, que es confrontar si esa interpretación viola algún derecho constitucional, en este caso, según palabras de la jueza Argibay, el derecho a la vida, en lugar de hacer eso, la Corte, como vamos a ver, hizo ella misma una propia interpretación de la norma de derecho común que va mucho más allá, incluso de la que hizo el Tribunal de Chubut. Esto que les comento hoy, cuando estuve preparando esta charla, que fue lo primero con lo que me topé, y después, dependiendo de cómo me dé el tiempo, puede ser lo último que les comente, al menos en este primer
en esta primera ronda de impresiones que tenemos. Esto, después de leer la sentencia, fue lo primero que noté, pero después leí algunos comentarios de la sentencia y vi que no fui el único. Vi, por ejemplo, que la profesora Geli o que el profesor Turi también habían hecho una observación parecida. Incluso encontré un artículo que el título me pareció bastante revelador, de José o Giovanni Cervera, que además me pareció que está muy bien escrito, un artículo de mucho rigor, que se llama "Aunque la Corte debió callar, ha sido un gusto escucharla". Él deja entrever, y sobre todo al final del artículo, que él simpatiza con la postura de fondo, llamémosla moral, jurídica, que suscribe el tribunal, pero la Corte ha debido callar, según él, y da algunas otras razones que no son exactamente estas que les acabo de decir, y que son muy problemáticas también, pero que no sé si me va a dar el tiempo para llegar a ella. Cuando la Corte Suprema se encuentra en general frente a la interpretación de una norma de derecho federal, es decir, no una norma de derecho local ni una norma de derecho común, como es el caso este último del artículo del Código Penal que estamos hablando, repito, cuando la Corte se encuentra frente a la interpretación de una norma de carácter federal, tiene una doctrina que, me acuerdo cuando trabajaba en la Corte, fue una de las cosas que me sorprendió muchas veces. Dice, cuando está en juego fallos 308, 647, y lo citan miles de veces, cuando está en juego la interpretación de una norma federal, la Corte no está limitada por lo que digan las partes ni por lo que diga el tribunal de alzada, sino que tiene toda libertad para realizar una declaratoria sobre el punto disputado y fijar la interpretación correcta del derecho federal. Algunos a esto lo llaman la casación federal que hace la Corte, pero nunca respecto del derecho común. Por eso fue tan censurado Rodríguez contra Compañía Embotelladora Argentina. Si da el tiempo después, me gustaría tratar de compartirles por qué yo pienso que la Corte, en Rodríguez y en Fall, que son casos obviamente de materias totalmente distintas, pero tienen la forma de producción que es igual, de derecho común, ¿por qué cae en la tentación la Corte en esos casos más todavía que en los de derecho local? Les doy un ejemplo de esta declaratoria en el que se cita fallos 308-647, que es muy reciente, un caso del cual quizá hayan oído hablar, en el cual la Corte, en un fallo unánime, con el voto de 6 de los 7 jueces, porque una de los integrantes del tribunal no firma la sentencia, ratifica la validez de la vacunación obligatoria por razones de salud pública en contra de una invocación de libertad y de autonomía individual. Daban a que se vacunara al hijo alegando que ellos tenían medicinas alternativas incompatibles con las vacunas. Bueno, acá en ese caso estaba en juego la ley de un plan de sanidad nacional que tiene aspectos relacionados con la vacunación, que es la ley 22.909. Entonces la Corte se sintió con toda libertad de interpretar esa norma y decir, este es el criterio correcto, ¿no? En cambio, en este caso Fall, cuando frente a al juicio de la Corte, dos alternativas interpretativas del artículo 86, inciso 2, del cual nos van a hablar los otros dos copanelistas más ampliamente, una que podríamos llamar amplia y otra que podríamos llamar restrictiva, la Corte se inclina por la amplia, no está haciendo más que hacer lo que hizo en Rodríguez contra Compañía Embotelladora. Repito, aunque la materia no tenga nada que ver y en un caso no sea nada dramática, y en este caso, por cierto, que sea muy dramática, como lo es, pero no deja de ser, entre dos interpretaciones, decidir yo cuál favorezco como la correcta, como si esto fuera una norma de derecho federal, que no lo es, porque, como les decía, es una norma de derecho común. Uno podría preguntarse, pero ¿acaso no puede la Corte hacer lo que hizo en Rodríguez contra Compañía Embotelladora Argentina?
¿Acaso no puede la Corte hacer lo que hizo en el caso Fall? Y me parece que estas preguntas son importantes, porque ponen sobre la mesa la distinción y la diferencia entre poder y deber, entre política, entre votos, entre fuerza y derecho, y validez y legitimidad. Por supuesto que puede. De hecho lo hizo en el 93. Por supuesto que puede. De hecho lo hizo hace unos meses en este caso, pero esa no es la pregunta relevante. No, como podría decir, ¿cómo no va a ser la pregunta relevante? Si de hecho lo hace, nadie lo va a poder revisar. ¿Quién va a revisar esta sentencia de la Corte Suprema? Podría ser un objetor, si es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bueno, supongamos por hipótesis que muchos no concederían, que nadie puede revisar la sentencia de esta Corte Suprema de Justicia de la Nación. Alguien que cree en que el derecho es algo más que el poder y que tiene una dimensión deóntica que va más allá de los brutos hechos, va a hacer la distinción, a lo menos para criticar la sentencia y decir: esta sentencia se ha excedido, ha actuado ultra vires. A lo mejor lo que dice es una maravilla, pero eso no es el punto, está este punto previo. Además, por supuesto que puede tener otras implicancias prácticas más allá de un panel, más allá de un artículo de doctrina, porque en el futuro, cuando en nuestro país, en el cual la obligatoriedad de la jurisprudencia está lejos de ser unánimemente reconocida, y en parte lamentablemente, entonces muchos jueces en el futuro van a lo mejor a hacer esta distinción, como ya ha pasado, les cuento, con el caso Rodríguez y con otros casos en el pasado, que cámaras, tribunales, superiores tribunales, entre comillas, desobedientes, es decir, tienen otro criterio en cuanto al fondo, están a favor de la interpretación restrictiva de la norma, van a decir: yo a la Corte la obedezco bajo la doctrina de la obligatoriedad atenuada, pero no en este tema. Rodríguez, Fall, porque este tema es mío. 67, 11, 75, 12. Por cierto, hay varios pasajes del fallo de la Corte que asumen algo que no es verdad, que es que su sentencia se va a cumplir como si fuera un amén. Yo les diría como si fuera una ley, si no fuera porque las leyes no se cumplen casi nunca en este país, con lo cual por ahí no es una buena comparación. Pero muchos de los supuestos lógicos de la Corte y de las exhortaciones que hace y el mismo hecho de que tome un caso abstracto invocando una doctrina norteamericana donde existe el sistema del precedente por la posibilidad de que se vuelva a repetir en el futuro un caso parecido, todo eso asume que los tribunales inferiores van a hacer lo que diga la Corte en Fall, pero eso no es verdad. Eso no es verdad. Después le podemos preguntar al doctor Farrell, que es camarista y lo ha sido por miles de años, ¿cuántas veces los tribunales, y sobre todo en materia de derecho común, las cámaras y superiores tribunales, se apartan, bien o mal, se apartan de lo decidido por la Corte? En la Ciudad de Buenos Aires, incluso plenarios en materia de franquicia, automotor, en materia de inopolibilidad del artículo 54, etcétera, la Corte dice una cosa, abajo digo, es derecho común. El derecho común es una idea que viene además de muy lejos, no es que me la inventé yo porque me convenga para la charla de hoy. En su disidencia, la jueza Argibay apunta a esto. Por suerte dentro de la Corte hay alguien que lo vio esto, lo vio y dijo: acá nosotros no podemos interpretar la norma, que es lo que hace la mayoría, y aparte lo hace, como ustedes saben, con todo tipo de lujos y detalles y especificaciones sobre si declaración jurada o no, sobre si requisito de autorización judicial o no, sobre si esto es al mejor estilo de los tratadistas penalistas, algo de no punibilidad o causal de justificación, etcétera, etcétera. Argibay simplemente ve que en el Superior Tribunal se hizo una interpretación amplia, es decir, favorable al aborto en este caso,
viola el derecho a la vida, ella juzga que no lo violan, san, se acabó. No hay más que interpretar de la norma. Petracchi va todavía más lejos, porque Petracchi desestima el recurso directamente, precisamente por esta razón que les estoy contando, relacionada con la falta de una relación directa de las cuestiones federales planteadas con el caso. Leo del último considerando de Petracchi: el fallo apelado de Chubut se sustenta autónomamente en legislación común nacional, que no ha sido atacada en inconstitucional. Pero ¿cómo va a ser atacada en inconstitucional si el fallo le dio la razón a la persona? De más está decir. O sea que Petracchi, que uno podía pensar, leyendo sus cosas, escuchándolo hablar, alguna vez como fui a escucharlo con un grupo de alumnos que están acá, que podía ser un simpatizante del aborto, al menos en algunos casos, como surge de alguna órbita claramente surge de alguna órbita de su fallo. Sin embargo, bueno, con la honestidad de este autor que les leí recién, que le gusta lo que dice la Corte, pero que debió callar, él también reconoce que esa sentencia apelada se sustenta autónomamente en un derecho común que no le toca a él revisar. Es difícil, ¿no? Es como que a uno le digan: mira, ese cartel está al alcance de tu mano, pero no te toca a vos agarrarlo. Pero mira que yo lo puedo agarrar, ¿eh? No, pero no te toca a vos agarrarlo. Y es un poco así con la Corte, porque ¿quién después le va a pegar en la mano? Nadie. Si la Cámara agarra lo que no es de ella, después por ahí ¿no? Entonces, esto exige como un ejercicio mental de decir, bueno, no todo lo que yo puedo hacer, lo debo hacer, y a veces eso incluso implica resignar a convicciones que los jueces tienen, como todos tenemos convicciones. Este argumento juega para cualquier lado, juega para los dos lados. Es un argumento que es independiente del contenido moral del derecho común en cuestión. Muy bien. Termino con una referencia al tema del modo en que la Corte se introdujo en el conocimiento del caso para cumplir con los 20 minutos que acordamos con mis dos compañeros de panel, y en todo caso, como dijimos también, algunas otras cosas que me anoté que tienen que ver más con la sustancia las pueden salir más tarde en el debate. La ley que regula el recurso extraordinario, como recordarán, tiene 3 incisos. Cuando digo la ley me refiero a la ley 48, y cuando digo 3 incisos me refiero al artículo 14 en sus 3 incisos. La Corte, increíblemente, para mí, increíblemente, ingresa al conocimiento de esta causa a través del inciso 3 del artículo 14, que es lo que la doctrina llama una cuestión federal simple. El artículo 14 se refiere a la interpretación de distintas normas, una de las cuales, que es la que más sentido tiene para entender el fallo de la Corte, es cuando esté en juego la inteligencia de una cláusula de una ley del Congreso. Acá hay una ley del Congreso. ¿Cuál? El Código Penal, el artículo 86, inciso 2. Pero como saben perfectamente los que firmaron la sentencia, el artículo 15, a continuación, citando la Constitución Nacional, en su artículo 67, inciso 11, que es la numeración que correspondía a la época de redacción de la ley 48, dice que no dará ocasión a este recurso, la interpretación, por el hecho de ser leyes del Congreso cuando se tratare de los códigos civil, penal, comercial, de minería, etc. O sea que está claro, desde el punto de vista legal, que leyes del Congreso, en el inciso 3 del artículo 14, es leyes del Congreso menos derecho común. Y esto tiene un fundamento constitucional, y el fundamento del fundamento tiene que ver con el federalismo, tiene que ver con que las provincias, cada una tenga la interpretación que quiere de esta norma, ya que el Congreso se ha reservado el poder de dictar la legislación nacional, a diferencia de lo que pasa en nuestro modelo, que es los Estados Unidos.
La sentencia de la Corte, como saben, está compuesta por un voto principal que firman 5 jueces y después están los votos de Argibay y de Petraqui, que el de Petraqui es una disidencia en realidad porque, como les digo, desestima el recurso. Los otros 2 lo declaran admisible y confirman. Quiero destacar, ya que no he sido demasiado benévolo por ahora, que me parece valioso y rescatable que los 5 jueces que integran la mayoría, en este caso, hayan firmado el mismo documento, ya que tantas veces nos quejamos de la proliferación de votos que hacen que uno tenga que sumar votos para llegar a una mayoría. Me parece positivo que en este caso se haya logrado este acuerdo. Solo lamento que haya sido un acuerdo que por ahora me permite solo desacordar. Muchas gracias. Muchas gracias a la gente de Lecciones y Ensayos por invitarme esta tarde a participar de este debate. El fallo FAL le planteó a la Corte 2 problemas. El primero consistía en determinar cuál era el alcance del artículo 86 en ese inciso del Código Penal. Cuando el Código Penal fue sancionado en 1921, no había mayores discrepancias entre los tratadistas respecto de que el Código cubría, en ese artículo, todos los casos de violación. Las manifestaciones contrarias empezaron muchos años después. Empezaron a partir de la década del 70, o más bien diría yo del 80, contrastando con la pacífica jurisprudencia y la pacífica idea académica de que el código estaba gramaticalmente mal redactado en ese aspecto, pero quería cubrir todos los aspectos de la violación. Ahora bien, ese era el primer problema. Ahí podía haber decidido que cubría solo los casos de violación si el sujeto pasivo era una mujer idiota o demente, o si cubría cualquier caso de violación. Resuelto ese problema en favor de cubrir todos los casos de violación, la Corte enfrentó el segundo obstáculo. Esa interpretación violaba algún derecho, garantía o disposición constitucional. Porque al fin y al cabo, en la década del 80, el juez González Moreno, en un fallo muy conocido, interpretó el artículo 86 exactamente como ahora lo interpretó la Corte, pero a continuación resolvió el segundo problema diciendo que, así interpretado, el artículo era inconstitucional. La Corte procedió a realizar un análisis de las cláusulas constitucionales y de los tratados internacionales y llegó a la conclusión de que no había ningún obstáculo constitucional. Cuando algunas personas sostienen que existe un óbice constitucional al aborto, yo siempre os invito, algunos de ustedes seguramente me han escuchado hacerlo, a que lean una cláusula constitucional que en 1994 el entonces convencional constituyente Rodolfo Barra propuso incorporar al texto de la Constitución, respecto del aborto ciertamente. Si esa cláusula hubiera sido incorporada a la Constitución, entonces yo coincidiría en que cualquier tipo de aborto encontraría un serio, quizás insalvable obstáculo constitucional. Pero el proyecto del convencional Barra no fue aprobado por la Convención Constituyente, por lo tanto no forma parte del texto constitucional. Ese hubiera sido un auténtico obstáculo. La Corte interpretó primero el alcance del artículo e interpretó después que no era inconstitucional. ¿Por qué hizo semejante cosa? Bueno, por razones en parte ideológicas y en parte morales, que inciden en cualquier decisión judicial. ¿Por qué en los casos que también trajo a colación Santiago Barrigar en este momento, la Corte resolvió de una manera el caso Rodríguez en 1993 y de otra manera lo resolvió después acotando el alcance primitivo? Por razones ideológicas. Eran más capitalistas en 1993 de lo que lo son ahora. Eso es todo. Cuando nosotros
decimos que los tribunales de justicia son quienes defienden la Constitución, sabemos que la política, la moral, la ideología va a intervenir en la decisión del tribunal. Por eso nos preocupa tanto quiénes van a integrar el tribunal. En 1931, en plena crisis de la República de Weimar, se produjo una de las polémicas más ricas en términos del derecho constitucional entre dos grandes juristas de esa república, Carl Schmitt y Hans Kelsen. Schmitt decía que el defensor de la Constitución debía ser el presidente del Reich. Kelsen decía que debía ser el Tribunal Constitucional. Schmitt argumentaba que eso significaba que el Tribunal Constitucional tenía que hacer política. Y Kelsen dijo, sí, pero ¿cuál es el problema? La diferencia en la frontera entre la parte académica, la parte doctrinaria y la parte política es imperceptible y se cruza permanentemente. De manera que la Corte hizo algo que obviamente iba a hacer, porque no tenía más remedio que hacer. Tenía que hacer una lectura moral del fallo. Si decía que no tenía competencia para hacerlo, también estaba haciendo una lectura moral del fallo. Lo que pasa es que estaba eligiendo una interpretación distinta. Ahora bien, estaba haciendo una lectura moral. ¿Es lo que debía hacer? Sí, por supuesto. Los tribunales deben hacer una lectura moral de las cuestiones que les son sometidas, porque el derecho tiene que ser capaz de soportar el escrutinio de la moral. Las leyes de Nuremberg no son capaces de soportar el escrutinio de la moral. Por eso invitan a la desobediencia. Por eso los jueces de Nuremberg fueron sancionados en los juicios posteriores al nazismo al concluir la Segunda Guerra Mundial. Lo que no debe soportar el derecho necesariamente es el escrutinio de la religión. Porque la Argentina no es una teocracia, la Argentina es una democracia. Y la religión es algo distinto de la moral. La moral requiere argumentos y la religión requiere dogmas. El concepto de pecado significa que hay un Dios que ha sido ofendido o que ha sido entristecido. Pero ¿siempre Dios se ofende o se entristece por cuestiones inmorales? No, ciertamente no. No ir a misa durante un domingo o una fiesta de guardar es un pecado. Por lo tanto, debemos suponer que Dios está enojado o entristecido. Yo no creo que ninguno de ustedes, ciertamente yo no lo creo, considere que sea inmoral no ir a misa los domingos o las fiestas de guardar. Si lo creen, están en presencia de un inmoral, ciertamente. Pero claro que esta idea es compleja por la circunstancia de que las religiones a la vez también ofrecen ideas morales. Y se complejiza aún más porque algunas autoridades religiosas creen que la religión debe influir en el derecho. Por ejemplo, el Papa León XIII, en la encíclica Humanum Genus, dice que sin religión no hay moral y sin religión no hay derecho justo. Bueno, bastaba con decirlo primero. Si sin religión no hay moral, entonces, si sin religión no hay moral, sin religión se sigue que no hay derecho justo, porque sin moral tampoco hay derecho justo. Pero, ¿de dónde saca que sin religión no hay moral? ¿Cuál es el argumento para decir que la moral encuentra su fundamento y su sustento en la religión? La moral argumenta. La religión nos dice simplemente cuáles son los deseos y las preferencias de Dios. Cuando no lo hace, se convierte en moral. Entonces sí, me parece perfectamente razonable y creo que la lectura moral de los fallos es algo perfectamente legítimo. Respecto del aborto, la lectura que hace la Corte es explícitamente moral. Lo que pasa es que utiliza un solo argumento de una manera muy concisa. Es un argumento que aparece en el fallo y es un argumento moral. Lo voy a expandir un momento y después me voy a concentrar específicamente en ese párrafo de la Corte. Lo voy a expandir con uno de los ejemplos más conocidos que hay sobre los temas de aborto, que ustedes tienen que haber escuchado varias veces. Si lo han hecho, me disculpo y simplemente les digo que lo repito aquí, al solo efecto de conectarlo luego con las palabras de los jueces de la Corte. Es un ejemplo de Judith Jarvis Thomson respecto del aborto en caso de violación.
Thompson dice que tenemos que realizar un ejercicio de imaginación. Imagínense cada uno de ustedes, hombres o mujeres, que se despiertan una mañana y están conectados a otro individuo que resulta ser un famoso violinista que durante la noche ha sido entubado a ustedes. Ustedes preguntan, ¿qué es esto? ¿Qué pasa? Entonces les dicen, miren, el violinista tiene una enfermedad renal incurable. Solamente usted lo puede salvar. Si lo desconecta, se muere. Ahora, si se queda conectada 9 meses al violinista, entonces el violinista salva su vida. Y ahora Thompson les pregunta, y yo les pregunto en nombre de Thompson, ¿creen ustedes, hombres y mujeres, que tienen que quedarse entubados al violinista? La respuesta de Thompson es la siguiente. Sería muy bueno si lo hicieran. Moralmente sería algo elogiable, pero no están obligados a hacerlo. Nadie puede criticarlos si no lo hacen. Lo que está diciendo Thompson aquí es que hay una diferencia que es muy común en teoría moral entre el acto obligatorio y el acto que va más allá del deber, que es el acto supererogatorio. Un acto es obligatorio cuando, si no lo hacemos, podemos ser criticados. Y si lo hacemos, no tenemos por qué ser elogiados porque es nuestra obligación. Lo contrario ocurre con el acto supererogatorio. No podemos ser criticados si no lo hacemos, pero merecemos un elogio si lo llevamos a cabo, porque está más allá de nuestro deber. Muy bien, esto es lo que dijo la Corte. La Corte dijo que no se le podía exigir a la mujer un sacrificio de esa magnitud en nombre de una entidad impersonal como era la sociedad. Y citó entonces muy adecuadamente la obra de ese gran filósofo, Carlos Nino, Ética y Derechos Humanos. Es una distinción entre obligación y supererogación. La Corte dijo que el derecho no está legislando para santos ni para mártires. Ciertamente, la mujer que tolera un embarazo de 9 meses en caso de una violación ha hecho que algo que está más allá de su deber, ciertamente la vamos a elogiar. Pero no es ese el caso. Nosotros no legislamos para que los ciudadanos merezcan el calificativo de santos o de mártires. Legislamos para simples ciudadanos que quieren cumplir con sus obligaciones y no ser obligados a realizar ningún acto que requiere un esfuerzo más allá del esfuerzo que requiere un deber. Ahora bien, la Corte concluyó aquí. No tengo ningún problema con esto. Pensando en algún caso futuro, quiso establecer pautas de comportamiento que me parecen razonables, porque no creo que nadie deba correr contrarreloj en un caso de embarazo para poder llevar a cabo un aborto a término a corto plazo. Creo que la Corte estableció expeditivamente una cláusula razonable. La Corte guardó silencio, y estoy de acuerdo que lo haya hecho, respecto de si el feto es persona o no, para interpretar constitucionalmente el artículo 86 del Código Penal. Creo que Thompson nos muestra claramente por qué. El violinista es una persona. ¿Quién puede dudar que el violinista es una persona? Y sin embargo, si nosotros creemos que nos podemos desentubar, no vacilamos un segundo por la circunstancia de que el violinista sea una persona. De manera que lo que quiso decir Thompson, y lo que me imagino que con su silencio quiso decir la Corte, es: no argumentemos respecto de si es persona o no, porque aunque lo fuera, de todos modos, el aborto sería admisible. Hay algo que tampoco dijo, y que en este sentido sí, creo que podría dar lugar a un debate en el cual me parece que hay más de una posición admisible. La Corte no estableció ningún plazo para el aborto en caso de violación. Ahora bien, cuando se discute respecto del aborto, uno de los argumentos que suele exhibirse es que hay vida humana desde la concepción, cosa respecto a la cual supongo que estamos todos de acuerdo. No conozco a nadie que quiera negar que hay vida humana respecto de la concepción. El problema es que la vida humana, en términos de valor, parece ir aumentando de valor a lo largo de la concepción. Mientras transcurre la concepción, parece que la vida del feto incrementara su valor. Y
Yo les pido a ustedes, quizás son demasiado jóvenes para haber tenido la experiencia de embarazo frustrado, pero pueden imaginarse casos de embarazos frustrados y consideremos 2 o 3 ejemplos. Supongamos que una mujer embarazada que puede volver a quedar embarazada, que no es su única oportunidad de embarazo, pierde un embarazo de menos de un mes. Bueno, no es nada agradable. Sin duda va a estar entristecida. Su pareja también. Pero no es una tragedia. Si la mujer o su pareja consideran que esto es una tragedia y durante mucho tiempo llevan esa tragedia con ellos, les pasa algo y requieren ayuda psicológica. Tendríamos que pedirles que consultaran a un psicólogo. Pero la idea de tragedia aumenta. Esto se aproxima más a una tragedia si el embarazo tiene 6, 7 meses. Sí. ¿Por qué? Porque hay más afecto, más valor invertido en el feto, más esperanzas, más planes de vida, más ilusiones. Yo pasé por las dos cosas. Y la dimensión de la tragedia fue distinta en un caso que en el otro, porque el valor que le asignamos, mi esposa y yo, al feto fue distinto en un caso que en el otro. Y aún así, los dos reconocemos también una cosa, que ni el dolor que experimentamos la primera vez, ni el que experimentamos la segunda vez, que fue mucho mayor, podría haberse comparado con el que afortunadamente nunca experimentamos, habiendo perdido alguno de nuestros hijos. Cosa que afortunadamente debemos agradecer que nunca tuvimos esa indudable tragedia, mostrando, dicho sea de paso, que tiene más valor el ser humano después del nacimiento que el feto antes del nacimiento, por lo cual conozco muy poca gente que desee asimilar la pena del aborto a la pena del homicidio. Así que la Corte podría haber establecido un plazo. Podría haber dicho, por ejemplo, que el aborto en caso de violación puede practicarse a requerimiento, pero dentro del primer trimestre del embarazo. No me hubiera parecido mal. Tampoco me parece mal que lo haya dicho. Creo que las dos cosas son admisibles. Pero no creo que la Corte estuviera vulnerando ningún precepto constitucional si hubiera dicho lo mismo que dijo el FAL y hubiera agregado dentro del plazo de 3 meses. De modo que, resumo, la Corte decidió primero de todo que la situación moral respecto del aborto en caso de violación era inadmisible dentro del sistema jurídico argentino. Hecho esa lectura moral, interpretó moralmente el artículo 86 y nuevamente interpretó moralmente la Constitución Nacional y llegó a las dos conclusiones que llegó. Si nosotros tenemos discrepancias con la Corte, tenemos derecho a tener discrepancias con la Corte. Bien ha dicho Santiago Algarre que en muchas circunstancias los tribunales inferiores se han negado a obedecer fallos de la Corte. El caso más reciente ocurrió no hace más de 5 o 6 años, cuando la Corte falló el caso Bustos respecto de la especificación y los tribunales inferiores simplemente decidieron ignorar el caso Bustos. Así que coincido absolutamente con él. Si queremos discrepar con el fallo de la Corte, moralmente podemos hacerlo. Y si proporcionamos argumentos morales para el debate, creo que tienen que ser obviamente bienvenidos. Pero cualquier argumento respecto a si la Corte podía decidir o no, o si la Corte pudiendo decidir decidió bien o no, no nos engañemos. Es en parte un argumento jurídico, en parte un argumento ideológico y en parte un argumento moral. Y en esos términos creo que el debate siempre es bienvenido. Gracias. Muchas gracias a Elecciones Sensables por la invitación a hablar en este panel. Yo quiero hablar del fallo FAL, pero quiero referirme a un aspecto del fallo que completa un poco la presentación que hizo el doctor Farrell respecto de lo que hace la Corte en la sentencia. Me parece que la Corte hace algo más que dar argumentos legales para rechazar todos y cada uno de los puntos formulados por quien apeló el caso con argumentos constitucionales. El caso fue apelado por un defensor de la vida en gestación
y la Corte toma cada uno de los argumentos con los que se pedía la declaración de inconstitucionalidad del artículo 86, inciso 2, y los rebate con referencias a distintos textos de normas convencionales y constitucionales en juego, y hace, como bien dijo el doctor Farrell, referencia a un argumento moral, básicamente con la cita textual de Nino y con la referencia antes de esa cita a un principio kantiano importante, que es la inviolabilidad de la persona, la prohibición de instrumentalizar a las personas para obtener ciertos fines. Entonces me parece que además de los argumentos textuales, convencionales, constitucionales y morales, la Corte se extiende, el voto mayoritario de la Corte va más allá. Y esto es lo que me parece interesante rescatar en mi presentación. Si uno mira la práctica institucional e individual del sistema de salud, del sistema judicial y del sistema político argentino, que es parte del contexto de la decisión de la Corte, lo que puede ver es que en la Argentina el aborto está penalizado, en principio totalmente en el artículo 85, y en el artículo 86 tiene una serie de excepciones a la penalización que conocemos como casos de aborto no punible. Ahora bien, si uno mira, olvida lo que dice el texto del Código Penal y miraba, y sigue mirando la mayor parte de las provincias del país, va a ver que el sistema público de salud, los 24 sistemas públicos del país, en principio no ofrecen servicios de aborto no punible en ninguno de los casos previstos en la ley, y si lo ofrecen excepcionalmente en algunos hospitales públicos en algunas jurisdicciones del país. Entonces, una de las cosas que hace la Corte es dar cuenta de la existencia de una práctica contra legem, esa es la expresión textual del tribunal, de no oferta de servicios de aborto en los casos permitidos. Entonces, un primer dato que es importante tener en cuenta para entender la sentencia del voto mayoritario y su extensión, es que es una sentencia que hace referencia al contexto institucional y el contexto de los actores del sistema público y el sistema de salud, el sistema político y judicial, donde en principio no hay una oferta de servicios de aborto en los casos permitidos. Lo siguiente que también va a referir la Corte es una práctica no solo de no oferta, sino de restricción, una práctica de una serie de imposición de digamos, acciones que produce un vallado. Esa es la expresión de vuelta de la Corte, una práctica contra ley, de no oferta, y además una descripción de una práctica donde se dan una serie de obstrucciones activamente impuestas, a veces por el sistema de salud, otras veces por el sistema judicial, que también es parte de la construcción de ese vallado, que muchas veces redunda en dilaciones en el acceso a los abortos permitidos, y otras veces directamente pone en riesgo, pone digamos, en juego la posibilidad de frustrar el acceso al derecho. Esa es otra de las consideraciones fácticas que hace la Corte. Entonces, no solo tenemos un sistema de salud que no ofrece servicios de aborto en los casos permitidos, casos que no están prohibidos, según la Corte también refiere haciendo referencia al principio de reserva, sino que además hay un activismo restrictivo en la obstrucción del acceso a esos servicios. Esto me parece importante porque denota un tribunal que no está solo pensando en el texto de la ley. Denota un tribunal que está preocupado por la existencia de una norma de permisión y por cómo funciona esta norma de permisión en la práctica. Una típica obsesión del realismo jurídico y todas las corrientes tributarias del realismo jurídico a la hora de discutir la interpretación del derecho supone no solo mirar cómo funcionan los textos, sino cómo funcionan las prácticas. Si uno hubiera preguntado en la Argentina del 2000 cómo era la norma que regulaba la práctica del aborto, cualquiera le hubiera podido decir, mira, es igual que la chilena, básicamente, que en los textos prohíbe totalmente el aborto y en la práctica hace totalmente inaccesible al aborto. En el caso argentino había una permisión, pero había una práctica de restricción total. Entonces, la Corte da cuenta de esa práctica de restricción extendida, da cuenta además de la práctica de obstrucción activa de actores del sistema judicial y del sistema de salud, y hace algo más. También da cuenta de la existencia de desinformación en el sistema de salud, incertidumbre, otras condiciones con las que funciona tanto la intervención sanitaria como la intervención judicial. Hay actores en el país que o no saben o no conocen lo que dice el Código Penal, o eventualmente tienen dudas sobre su significado. Entonces esta Corte no interviene en un mundo de normas claras,
pero además interviene en un mundo de prácticas restrictivas. Y eso es lo que hace, me parece, del voto de la mayoría un voto más sabio que muchos actores, que es un voto como el de Argibay o quizás como el de Petraki, porque es un voto que da cuenta del estado de la legalidad en la Argentina. Y el tribunal hace más de una vez referencia a 90 años de restricción. Entonces, bueno, esto me parece que es especialmente importante porque además el tribunal interviene en un contexto en el cual la realidad de la aplicación del artículo 86, en este caso inciso 2 del Código Penal, ha variado significativamente en el curso de 5 años, por lo cual más de la mitad de la población del país vive en jurisdicciones donde hay regulaciones, estoy hablando de hasta marzo de este año, jurisdicciones donde hay regulaciones de aborto con distinto estándar de interpretación del artículo 86, inciso 2. Por ejemplo, en la provincia de Chubut, desde mayo del 2010, el aborto se interpreta. En el caso de violación se interpretaba con la extensión con la que dice la Corte que debe interpretarse el artículo 86, inciso 2. En la provincia de Buenos Aires, el aborto no tenía esa, en el caso de violación no había aclarado la aplicación con ese alcance. Entonces podía existir más incertidumbre en Buenos Aires que en Chubut. En la provincia de Santa Cruz no había ninguna norma, con lo cual la incertidumbre era la misma. Entonces, en marzo de este año había 5 provincias del país que tenían regulaciones sobre aborto no punible y unas 19 que no tenían ninguna norma. La Corte, al referirse a la incertidumbre, la falta de información, el activismo restrictivo y la práctica de no aplicación del artículo 86, está dando cuenta de una realidad social y política. La discusión sobre el aborto no punible es una discusión que hace muchos años está politizada. El doctor Farrer mencionó el fallo de Remigio González Moreno de 1989, que es un fallo que, digamos, con más elegancia que muchos de los recientes, dice que es inconstitucional el artículo 86. Ahora bien, es interesante, digamos, mirar esa dimensión política y también recordar que esta dimensión política es producto de un activismo político e ideológico de distintos actores en el sistema sanitario y en el sistema judicial, al punto tal que en nuestras últimas 2 dictaduras, los dictadores famosos, Onganía, Videla, decían exactamente lo mismo que nos dijo la Corte este año en marzo del 2012 respecto del alcance de la permisión de aborto por violación. ¿Por qué? Porque nuestros dictadores, cuando quisieron aclarar algunos de los artículos del Código Penal, recurrieron a los penalistas más liberales de la época, el doctor Soler, famoso penalista, quien aclaraba que, digamos, el texto de la norma del artículo 86, inciso 2, debía leerse por el castellano, por su redacción, pero además por su fundamentación moral, como un permiso para abortar para toda mujer. Entonces, me parece que es, digamos, que es importante que estas referencias que dice que están en el fallo de la Corte dan cuenta de un tribunal mucho más alerta al contexto social, político e ideológico de esta conversación. Un tribunal que no rechaza cumplir su función interpretativa, no solo pensando en la cuestión moral, en la cuestión textual, convencional, constitucional, sino también en la dimensión social, política e institucional de los derechos. No existe tal cosa como un derecho al aborto no punible, según lo reconoce la Corte, si las instituciones nacionales y locales se politizan y actúan restrictivamente sin dar cuenta de la existencia de una permisión, de la no existencia de una prohibición, etc. Entonces eso me parece que, digamos, en términos estructurales es quizás la dimensión más interesante del caso, la dimensión que muestra una Corte mucho más alerta al derecho en la Argentina. Una conversación que no es la conversación ni en Suiza, ni en Alemania, ni en España. Es una conversación sobre cómo funciona la legalidad, la politización del derecho en nuestras instituciones. Me parece que esto es especialmente importante porque me parece que refleja una redefinición de la concepción del rol de la interpretación constitucional mucho más moderna, sensible al contexto institucional en el que operan los derechos. Entonces, creo que, digamos, esto es especialmente importante por eso. Me parece que la Corte entonces es parte de esta evaluación, la mayoría lo hace, los votos individuales no lo hacen, de hecho esa es la gran diferencia, una actitud, alguien podría decir, minimalista en la interpretación de la doctora Argibay, que justamente llega al punto al que tradicionalmente llega un abogado formalista, la discusión del texto, la interpretación, la
el balanceo de intereses y derechos morales en juego. El texto del voto mayoritario es un texto de un tribunal que sentencia en la Argentina del 2012, que es un tribunal que está preocupado, creo bien, como decía Santiago, por mandar un mensaje de unanimidad o de confluencia en los argumentos. ¿Por qué? Porque su diagnóstico es la incertidumbre en el sistema judicial, la incertidumbre en el sistema sanitario y en la función política. Y también la incertidumbre en las mujeres, que a lo largo de la historia parecen haber demandado mucho menos el aborto por caso de violación de lo que podemos imaginar que podrían haberlo necesitado. A juzgar por la cantidad de casos que conocemos, las mujeres violadas en la Argentina que se embarazan, en las estadísticas, en los lugares donde hay datos, porque está permitido, básicamente suelen ser el 10% de las mujeres violadas, las que pueden quedar embarazadas, en principio son madres, porque o recurren al aborto clandestino, porque no tenemos datos de una judicialización extendida. Hasta donde sabemos, los casos de judicialización son todos casos de menores, como en el caso de Fal. Son todos casos de menores en los cuales sus madres o sus representantes legales acuden al sistema judicial para buscar un aborto. En principio, las mujeres violadas adultas no han ido nunca, hasta donde sabemos, a buscar servicios de aborto al sistema de salud, pasando antes por un pedido de autorización judicial, al menos esto antes de marzo del 2012. Entonces, esto es importante porque va a llevar a la Corte a hacer una serie de consideraciones que me parecen especialmente relevantes y que muchos han interpretado como un exceso en su función de interpretación, y yo creo que equivocadamente llegan a esa conclusión porque le exigen a la Corte que actúe sin dar cuenta de la legalidad en la Argentina, digamos, y del fenómeno de contexto de politización de este tema. Como les decía, recordemos que hasta donde nos dejó el doctor Martín Farrell, la Corte nos dijo exactamente lo mismo que sin razones morales seguramente nos decía Videla y Onganía. Para poner en contexto el dato de la politización. En la década del 60, en la década del 70, ni los dictadores argentinos asesinos tenían un punto de objeción moral respecto del aborto por violación para toda mujer. Digamos, así de pobre es nuestra conversación jurídica en el 2012 que tenemos que, digamos, volver hacia atrás en estas discusiones. Bueno, si vamos al fallo y miramos las secciones del fallo que dan cuenta de esta alerta o de esta percepción de la Corte de la dimensión política, institucional, de implementación, de barreras, vallado, las expresiones que usa la Corte, lo que primero va a aclarar el tribunal es que no corresponde judicializar los pedidos de autorización para los abortos no punibles. Esto es algo que ya han dicho todos y cada uno de los tribunales superiores de provincia que enfrentaron casos de este tipo una y otra vez, sin generar la posibilidad de eliminar la judicialización reiterada de estos casos. Es decir, que lo haya dicho la Corte no quiere decir que todavía hoy sigamos judicializando. Hay actores en el sistema que siguen judicializando los pedidos de autorización. No sucedía antes, sigue sin suceder todavía hoy. Entonces tenemos un punto importante de la sentencia que es la reiteración, una vez más, de que el permiso de aborto por violación implica la no judicialización del permiso de aborto por violación. Otra cosa que dice la Corte, preocupada por la implementación, es que no corresponde exigir la denuncia penal. ¿Y por qué lo dice? Una cuestión de sentido común. El permiso para abortar no puede tener como condición la investigación de la violación. Primero, no lo puede tener por una cuestión lógica. No hay forma lógica de establecer una investigación con los estándares que exige la investigación penal para constatar la violación antes del plazo en que es necesario llevar adelante un aborto. Esto es algo que es irracional en la sentencia de Argibay, cuando exige la constatación de la violación. ¿Con qué estándar? ¿Con un estándar judicial, legal? No hay forma. Es imposible, ni en el plazo de 9 meses, constatar con estándares de razonabilidad legal la violación en un juicio, con todos los, digamos, estándares de respeto de los derechos de los imputados. Pero además, la Corte exige, digamos, simplemente una declaración, porque exigir una declaración penal o judicial estaría transformando el tipo de acción prevista para el delito de violación. Ustedes saben que en la Argentina el delito de violación es un delito dependiente de instancia privada. Es potestad de la mujer denunciarlo. ¿Con qué lógica uno puede hacer precondición del acceso al permiso para abortar
un cambio en la exigencia del deber de denunciar la violación cuando es una potestad que se preserva en cabeza de la mujer. La Corte además se adelanta en esta sensibilidad especial a la politización de la conversación a un argumento muy frecuentemente usado y abusado, que es el que supone que las mujeres van a salir a mentir sobre haber sido violadas para acceder al aborto clandestino. Se adelanta básicamente haciendo referencia a la lógica legal del sistema en Argentina. Si alguien supone que una mujer va a mentir, eventualmente tendrá que usar los mecanismos para denunciarla y proponer la constatación de que esa mujer mintió. Pero el derecho no puede exigir una denuncia penal para evitar que la mujer mienta sobre el hecho de haber sido violada. No hay ninguna justificación razonable a esa exigencia, que además sigue vinculando la investigación de la violación con el permiso de aborto, que son dos cosas diferentes. Una cosa es el permiso para abortar, en los casos previstos en el artículo 86, y otra cosa es la exigencia, digamos, o la potestad de denunciar la violación para producir la investigación. La Corte además es clara, justamente, digamos, diciendo que en los casos en los que se presten estos servicios deben ser rápidos, evitando dilaciones. Está preocupada por el hecho de que en la práctica se han generado dilaciones. Fall sufrió dilaciones, pidió su aborto a la semana 8ª, lo recibió a la semana 24. Nadie desea, digamos, abortar a la semana 24 cuando además ha tenido todos los diagnósticos de riesgo para la salud psíquica que había tenido Fall. 5 grupos de expertos habían diagnosticado que la niña, en este caso la adolescente, tenía delirios suicidas y su salud corría un grave peligro. 5 grupos diferentes de psicólogos convocados por diferentes tribunales en las 2 primeras instancias, en las cuales, a pesar de esas recomendaciones psicológicas de los expertos, se le había denegado a Fall el aborto. Bueno, no es Fall es el nombre de la madre, ¿no? A G, que es el nombre de la adolescente. Un dato importante: esta adolescente había sido violada por el marido de su madre, y había sido violada ya reiteradas veces desde los 11 años por el marido de su madre, y de hecho es algo que podemos ver en la sentencia de primera y segunda instancia en las que se niega el acceso al aborto, que había sido violada en la misma cama en la que dormía su hermana por el marido de su madre. Estas son las condiciones con las que esta adolescente llega al sistema de justicia a pedir un aborto. La Corte reitera que estos abortos deben realizarse sin dilaciones, aclara que debe ser un médico, también estableciendo un estándar que no es compatible con ciertas normas provinciales que exigían comités ad hoc, comités de expertos o comités interdisciplinarios o comités de ética, donde además participan actores que no tienen nada que ver con la capacidad técnica para evaluar eventualmente si existe un peligro para la vida o la salud de la mujer. Y además prevé que es necesario regular, exhorta a los poderes ejecutivos a regular a través de protocolos hospitalarios y otra serie de reglas todos estos requisitos y mecanismos para resolver conflictos en las disidencias entre los médicos y las mujeres que demandan los abortos. Al punto la Corte es sensible a la politización del tema, que se mete con la regulación de la objeción de conciencia. ¿Por qué se mete con la regulación de la objeción de conciencia? Porque, como sabemos, el activismo en la Argentina y en todas partes del mundo ha hecho de la objeción de conciencia una de las herramientas para obstruir el acceso a la prestación de servicios de aborto, allí donde es legal, porque está despenalizado en un primero o segundo trimestre, y allí donde existe el modelo de indicaciones del tipo de la Argentina. Entonces, la Corte es un tribunal sensible no solo a las restricciones que impone el sistema judicial, el sistema político y el sistema de salud, sino al uso individual de la objeción de conciencia como mecanismo de obstrucción del acceso a los servicios. Entonces, la Corte establece algunos estándares. Básicamente reconoce un derecho a la objeción de conciencia de los profesionales de la salud, pero exige que haya, digamos, una responsabilidad institucional o una actuación institucional de derivación de la mujer en el caso en el que se encuentre con objetores de conciencia. Entonces, también tenemos esta sensibilidad a la politización del tema a través del ejercicio de derechos que muchas veces son ejercidos abusando esa potestad que tienen los médicos. La Corte además hace referencias a otro aspecto que denota que es sensible a la institucionalidad argentina, que es
la apelación o la exhortación a desarrollar políticas de violencia. La Corte, como nadie, sabe que el Estado argentino y los estados provinciales le deben a las mujeres y a los varones víctimas de violencia sexual en particular, una política seria, institucionalmente desarrollada, con personal suficiente, bien fondeada, y lo sabe porque de hecho hace algo que nadie esperaría que hiciera un tribunal como la Corte Suprema, que es haber montado una oficina de atención de víctimas de violencia doméstica. Básicamente ofrece servicios de asistencia jurídica, de información, de acceso a la justicia a víctimas a las que ya el Estado le ha fallado, digamos, a lo grande. Y entonces sabe y tiene en sus propias estadísticas la información respecto de la calidad, el desarrollo, la institucionalidad de las políticas de violencia de la Argentina. Entonces, una de las referencias importantes que también hace el tribunal es una exhortación al Estado a desarrollar políticas de violencia. Si el Estado hiciera eso, la Corte podría desmontar su oficina de atención de víctimas de violencia. La atención a las víctimas de violencia, cuando se judicializa, ya ha fracasado la política, porque la política de violencia es una política en principio preventiva, de educación, de eliminación de pautas de violencia del tipo de las que prevalecen en la Argentina. Entonces también la Corte es sensible a la falta de una política que hubiera prevenido que las mujeres argentinas lleguen a los tribunales pidiendo autorizaciones para abortar en casos de violación. La Corte también da cuenta de esta falta de información y exhorta a dar información sobre las políticas de violencia, sobre la prevención, y información sobre los casos de aborto permitido y los servicios de aborto permitido. Les decía también que exhorta a regular y, digamos, también consciente de la dimensión social de los derechos en juego. Digamos, tener derecho al aborto implica tener el permiso, pero también tener efectivamente el acceso, y entonces la Corte hace referencia a la garantía, el deber de garantía de los servicios, la dimensión, digamos, de derecho social de los derechos reproductivos, en este caso el derecho al aborto. Y finalmente, volviendo a dar cuenta de la politización, de la restricción, de los vallados y las barreras, la Corte recuerda que estas prácticas institucionales e individuales de restricción ponen en juego la responsabilidad penal, civil y profesional de los funcionarios, de los actores del sistema de salud y los funcionarios políticos y judiciales. Y me parece que todo esto, que muchos han leído como un exceso en la función del tribunal, muestra que por primera vez en la historia tenemos jueces sensibles a la realidad política, social, ideológica en la que opera el derecho en la Argentina. Por supuesto que esto no le gusta a muchas personas, no le gusta a muchas personas que han construido parte de esos vallados, esas barreras, con la politización a través de la judicialización de restricciones al acceso al aborto. Pero a mí me parece que, digamos, esto es parte de lo que hay para celebrar. También me parece que el fallo es importante porque es claro. Y no es menor, digamos, que nuestros jueces intenten expresarse claramente y básicamente llegar a esas mujeres que no saben si viven en un país en el cual cuando las violan pueden acceder o no a un aborto, o más bien saben que será muy difícil acceder a un aborto si las violan, pero ahora tienen, digamos, algo de letra constitucional y de claridad en el pronunciamiento del tribunal respecto de cómo las instituciones argentinas funcionan, no funcionan, son utilizadas política e ideológicamente dentro y fuera del Poder Judicial. Esto también me parece importante. Para terminar, también me parece, digamos, relevante mencionar que este es el primer pronunciamiento importante de la Corte, pero la misma Corte, digamos, que falló Rodríguez, en el 2002 y en el 2000 se había pronunciado sobre temas de aborto. En el caso TS, la Corte anterior se había pronunciado en un caso de pedido de aborto por anencefalia que básicamente autorizó, reconociendo que no era un aborto, sino exigiéndole a las mujeres que tienen un diagnóstico de anencefalia esperar hasta la semana 24 para producir una inducción del parto. Entonces, con una voltereta interpretativa que define como diferente inducir el parto a la semana 24 de abortar, cosa que es irrazonable porque el aborto es en los 9 meses. La Corte ya se había pronunciado sobre estos temas, una Corte anterior que probablemente había sentido la necesidad humana de permitir que ese embarazo termine antes de tiempo cuando tiene un diagnóstico de malformaciones incompatibles con la vida, pero había hecho esperar a la litigante hasta después de la semana 24 para resolver el tema y había encontrado una vuelta, digamos, argumental para mi gusto, digamos, muy irrazonable, que era la de decir que no se trataba de un aborto. Entonces la Corte ya había tomado estos temas y no había, digamos, enfrentado seriamente el tema, lo cual me parece especialmente importante el fallo. Y la Corte había vuelto a pronunciarse sobre el aborto en un
fallo, digamos, infame del 2002, de marzo del 2002, en esa época de crisis política, social y económica tan profunda, en el cual había declarado inconstitucional una de las variedades de la pastilla del día después, considerando que era abortiva porque evitaba la anidación, eventualmente, según lo decía el prospecto con el que venía. En ese caso, la Corte había decretado que podía determinar el comienzo de la vida. En el caso Portal de Belén, de marzo del 2002, efectivamente el tribunal decidió que tenía la potestad de definir cuándo comenzaba la vida. En la Argentina, para esta Corte, la vida comenzaba antes de la anidación. Y además de que comenzaba antes de la anidación, es decir, que la vida, digamos, el comienzo de la vida se podía definir jurídicamente, esa definición se apoyaba con encíclicas papales y con las referencias a, digamos, un famoso teólogo católico, y esos eran todos los pronunciamientos que teníamos. Parte de la incertidumbre a la que hace referencia el tribunal respecto de la legalidad del aborto en caso de violación estaba instigado por la misma Corte, es verdad, por un tribunal que por suerte, digamos, hoy no es más la cabeza del Poder Judicial Federal, pero cuando el sistema de salud debía interpretar si en la Argentina había un permiso para abortar, muchos médicos decían, pero si en la Argentina está prohibida por inconstitucional la pastilla del día después, obviamente debe estar prohibido también hacer un aborto en los casos de peligro para la vida de la mujer, de peligro para la salud y también en el caso de violación. Entonces, esa incertidumbre, que era parte del contexto en el que la Corte resuelve, había sido creada en parte gracias a sentencias de la Corte que decían a veces disparates y otras veces que daban vueltas jurídicas que no tenían ninguna diferencia respecto de cuándo sucede, digamos, la interrupción del embarazo. Entonces me parece que eso también es especialmente celebrable. Por suerte la Corte no cita esas sentencias para hacer distinciones, pero está detrás de esa consideración de la incertidumbre que el mismo Poder Judicial, con sentencias del tipo de las que mencioné, había contribuido a establecer dudas irrazonables respecto de la legalidad en la Argentina. Entonces, que la Corte se hiciera cargo de la necesidad de dar argumentos razonables, morales, de un tipo, digamos, no religioso, me parece que era también especialmente importante en este caso. Bueno, creo que hay más consideraciones que celebrar del caso, pero voy a detenerme aquí. Cualquier cosa seguimos en las preguntas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Abrimos entonces espacio para preguntas, comentarios. Quien quiera comenzar. Bueno, primero les agradezco a ustedes el tiempo, sé que es muy tarde, estamos muy cansados, así que gracias por su tiempo, por estar acá. Se me complica demasiado hacer una pregunta porque acá el doctor había empezado con un argumento netamente legal, constitucional, y luego a lo largo del debate se abrió la puerta de los argumentos, como usted decía, doctora, de la realidad misma y de la moral. Entonces hay muchos elementos que en este debate, en esta discusión de ahora, están en juego y que cualquiera de nosotros podría preguntarnos. Mi pregunta va a ser básicamente por el tema, digamos, moral de la discusión, ya que veo yo que es, digamos, la base. Todas las legislaciones del mundo tratan de regular realidades sociales que están en juego de la moral. El hombre constantemente vive con otros hombres, se relaciona con otros hombres, y esas relaciones en principio son morales que luego nuestros derechos las van regulando. Usted decía, doctor, que la vida se la va valorando mucho más a medida de que va creciendo. Entonces mi pregunta o duda es, si ya la Corte, con este fallo, y usted decía, doctor, que no menciona cuándo nace la vida, en este caso la Corte hizo silencio, diciendo que es vida humana, ¿cuál es, digamos, el riesgo de lo que dijo la Corte en este fallo? Porque si ya está haciendo silencio y mencionando que es una vida humana, entonces la cuestión es mucho más compleja. Y
como segundo punto, viendo también el tema trágico de la mujer, en este caso de la chiquita que fue violada, y recordemos que fue violada reiteradas veces en su entorno familiar y que fue su madre la que denunció tiempo después de estas violaciones, si el aborto como práctica, no médica, práctica, es la mejor también respuesta hacia la mujer. Quiero citar un caso muy reciente que en Estados Unidos una mujer denunció a un médico porque le salió mal el aborto. ¿Qué significa? Hizo la práctica del aborto y el niño nació. Entonces, mi pregunta es, ¿el aborto para estas mujeres, para esta realidad que vivimos, es la mejor respuesta que tenemos? Y moralmente, ¿nos tenemos que una, disculpe la palabra, pero cierta discriminación entre las dos vidas? Porque usted dice, justamente, si se está valorando, entonces con ese mismo argumento podría venir cualquier persona y decir, bueno, yo valgo menos porque te valoro menos, porque capaz vos sos menos que yo, sos de otro país, de otras circunstancias. Entonces, mi pregunta es, ¿no estamos olvidando el principio que la Constitución nos dice de igualdad? Y si el aborto, como respuesta a esa mujer que tiene una situación trágica, es la mejor para ella, no habría otra mejor respuesta que directamente proponerle el aborto. Gracias. Bueno, acá después el doctor Farrell por lo menos va a responder su modo de ver la pregunta como se la planteaste a él, pero aprovecho que me pasó el micrófono para aclarar que, aunque yo no sé bien qué quiere decir ser un abogado formalista, sí les puedo decir, y pienso que a Martín Farrell no le va a sorprender, que a mí me parece perfecta su lectura moral de la Constitución, y la de Paola también. Todo mi argumento no es un mero argumento textual desprendido de la realidad, como si yo fuera Hans Kelsen. Casi sería muy gracioso que fuera así. Al contrario, yo lo que estoy diciendo es, hay un valor moral en respetar nuestra Constitución, que dispone que la interpretación de estos temas no esté en manos de la Corte, cuando viene planteado de esta forma. No es una cuestión formalista, es una cuestión de gran valor moral, que no viene a cuento hoy profundizar sobre las raíces por las cuales el constituyente juzgó moralmente también que esta era una buena opción. O sea que coincido en que todos tenemos opciones morales acá, pero mi opción moral detrás de la posición que yo les defendí no tiene que ver hoy con mi opción sobre el aborto, porque este no es un debate sobre el aborto, sino sobre una sentencia en un caso de aborto de violación. Entonces yo me dediqué a estudiar la sentencia, que es lo que se nos pidió, y lo hice desde esta perspectiva moral que, así como a mí me hace frenar donde frené, a ellos legítimamente los hace avanzar mucho más lejos. A mí me parece que usted formuló 3 preguntas. La primera pregunta es, si la Corte no mencionó ningún plazo respecto del momento en que debe practicarse el aborto, o en que puede practicarse el aborto como consecuencia de la violación, y si sin embargo la vida humana aumenta su valor a lo largo del embarazo, ¿qué riesgo hay respecto de fallos diferentes en el futuro acerca del plazo en que esto podría ser admisible? No me parece que haya riesgos. A mí me parece admisible, por una parte, que la Corte señale un plazo, me parece admisible también que no lo señale. Digo, no hay una sola interpretación constitucional correcta en este caso, sino que las dos interpretaciones constitucionales son correctas. Y si la Corte en el futuro decidiera, por ejemplo, restringir este derecho al primer trimestre del embarazo, no estaría violando
ningún derecho constitucional, ni tampoco podría invocarse en contra de esta nueva decisión de la Corte el caso Fall como precedente, porque la Corte podría haber dicho que se trató simplemente de una omisión. Entonces, primer punto, creo que es la primera pregunta. Segunda pregunta. La segunda pregunta descansa en un error. Una mujer pide que le practiquen un aborto y como consecuencia de la mala praxis no le practican un aborto, y usted pregunta si entonces el aborto en este caso era la mejor solución para su caso. Bueno, todo esto descansa en un error conceptual inicial. Si una persona tiene el apéndice perforado y entonces le van a hacer una operación de apendicitis, la operación de apendicitis termina destruyendo el apéndice y por mala praxis matándola, uno puede preguntarse, ¿era entonces para la apendicitis la operación quirúrgica la mejor salida? La respuesta es sí. Lo que pasa es que la mejor salida era la operación quirúrgica sin mala praxis. Y en el caso del aborto, sí, la mejor solución parecía ser el aborto sin mala praxis. Obviamente, si la mujer hubiera sabido que iba a haber una mala praxis, no hubiera pedido un aborto con ese médico. Y si yo supiera que el cirujano me va a perforar el apéndice cuando me lo quiere sacar, no elegiría ese cirujano. Parte de un error inicial. Y en tercer caso, la tercera pregunta es, ¿y si hay más de una alternativa disponible, entonces el aborto es necesariamente la mejor opción? Y la respuesta es, yo no sé cuál es la mejor opción, pero hay un valor en la circunstancia de que la mujer que es la víctima sea la que decida cuál es la mejor opción, porque decide en base a su autonomía. Elegir lo que uno desea como plan de vida de por sí es bueno, aunque tal vez no sea la mejor opción en términos de sus propios intereses. Si yo voy a un restaurante, a mí me gusta elegir yo la comida que voy a comer porque soy un adulto normal. A lo mejor alguno de los otros comensales conoce mejor la comida de ese restaurante, a lo mejor sabe más de gastronomía de lo que yo sé, y a lo mejor elegiría en términos culinarios mejor que yo. Pero hay algo valioso en que sea yo el que decida, porque yo autónomamente voy a decidir qué es lo que voy a comer. Así que yo no sé si el aborto es la mejor opción, pero es una opción legal, es una opción admisible, es una opción moralmente válida y es la opción que elige autónomamente la mujer. Y este último punto es lo que para mí le otorga un valor especial. Bueno, yo quería decir lo mismo. En todo caso, la pregunta de si es mejor o no es una pregunta para la mujer. Un Estado que reconoce la libertad de las personas es diferente a las ideas que las personas tienen sobre cómo ejercerla. Otro aspecto también es que un Estado que reconoce la igualdad entre varones y mujeres en casos en que solo enfrentan las mujeres, como la posibilidad de una violación que provoca un embarazo, también es diferente a las decisiones de las mujeres frente a esa alternativa. Y también me animaría a decir que en los hechos probablemente muchas mujeres argentinas que han sido violadas sean madres. Eso no tiene nada que ver con que efectivamente elijan lo que es mejor o no para ellas, sino con que han elegido en algunas de esas circunstancias. En otros casos, muchas mujeres violadas terminan siendo madres porque no han accedido a información, a la posibilidad de un aborto, y eso es lo que me parece que hace la Corte reaccionar frente a la posibilidad de ejercer esa opción. Bueno, yo quería hacer una pregunta un poco del tema del valor que mencionó el doctor Farrell, que es respecto a la autonomía, ¿no? Y el grado que podemos asignar o afirmar que una persona es completamente autónoma. Nosotros nos damos cuenta que para vivir constantemente necesitamos de otros y dependemos de otros, ¿no? O sea, para llevar a cabo ordinariamente nuestra vida, nuestra autonomía está claramente dependiente de otros, ¿no? Entonces es quizás un poco asignar demasiado valor a la autonomía parece un poco injusto si nosotros consideramos que el ser humano de por sí es independiente constantemente. Y después, esta analogía con respecto al violinista me parece un poco tirada de los pelos, porque es un poco escapar a la realidad, el sentido común de cómo es que la persona viene al mundo, ¿no? La persona viene al mundo no, digamos,
quirúrgicamente atada a otra persona, sino que hay un proceso que es claro y que bueno, hay que respetar. Entonces el valor, me parece que relacionado a esto, ¿no? Que la Corte desconozca, digamos, o que no se limita a discutir si es persona, no es persona, es como bastante, mediocre, ¿no? O sea, no tocar el punto si lo que se está quitando es una persona o no, es bastante mediocre. Porque es decir, el ejemplo que usted dio respecto del violinista, ¿no? El violinista, en esa operación que se hace para separar a la persona, esa operación conlleva un riesgo de vida. O sea, me parece que la consulta hay que hacerla al violinista y a la persona que está atada al violinista, no a una sola, ¿no? Entonces, eso es lo que yo digo, ¿no? Si no podemos tener un valor, si el valor es de la autonomía, es un valor claramente no es absoluto, ¿no? Con realidades fácticas, ¿cómo podemos nosotros afirmarnos tan fuertemente, no discutir directamente, decir que es una cuestión menor, discutir si es persona o no es persona, y basarnos solamente toda nuestra argumentación en una cuestión emocional sobre si la Corte tiene que ser más institucional, menos institucional, más adaptada a los tiempos institucionales del momento, ¿no? Me parece que ahí es bastante insuficiente el argumento. O sea, no sé si se entendió un poco la pregunta al tema. Creo que hay también tres preguntas en una en este caso. La primera pregunta tal vez se base en una confusión respecto de la forma como yo entiendo la autonomía, porque yo no entiendo la autonomía como algo opuesto a la interdependencia, sino que entiendo la autonomía como algo opuesto al paternalismo. Autonomía es cuando una persona adopta sus propias decisiones. Claro que yo soy interdependiente con los demás, pero puedo decidir ciertas cosas. Puedo decidir, por ejemplo, qué carrera voy a seguir. Claro que dependo de la existencia de la Facultad de Derecho, pero yo decido entrar a la Facultad de Derecho en lugar de la Facultad de Medicina. Lo opuesto a la autonomía no es la interdependencia, es el paternalismo. Yo elijo por los demás porque yo sé más que los demás y conozco más que los demás respecto de sus propios intereses. Lo cual está muy bien respecto de los hijos menores. Cuando mis hijos eran chicos, yo me comportaba paternalmente con ellos. ¿Cómo voy a comportar? Si era el padre, ¿qué otra cosa podía ser? Pero cuando uno se comporta con personas que no son sus hijos y que además son adultos normales, como si fueran sus hijos menores, se comportan de una manera paternalista, y acá lo uso como un adjetivo derogatorio, porque están violando la autonomía de esos individuos, que obviamente son interdependientes, pero son autónomos. Punto número uno. Punto número dos. La segunda confusión que se produce no es culpa mía, sino culpa suya, porque el ejemplo me parece que lo malinterpretó, pero parece que lo dije con claridad. En primer lugar, no hay que consultar al violinista, pero no porque Thompson haya omitido considerar esto, sino porque supuso que iba a decir que no. Obviamente el violinista quiere vivir, por eso no lo consulta, porque se supone que si lo consultan va a decir que no. Esa es la única gracia. Si dice que sí, el ejemplo carece absolutamente de relevancia porque hay acuerdo entre la mujer y el violinista. Lo que pasa es que se supone, para hacerlo más complicado justamente, que el violinista va a decir que no. Ahora, la manera como el violinista llegó a estar entubado a la mujer y la manera como el feto llegó a estar en el útero de la mujer como consecuencia de la violación responden a un mismo fenómeno moral, el fenómeno moral de la fuerza, el fenómeno moral de la violencia. Eso es lo que quiere rescatar el argumento de Thompson. La tercera pregunta. Pero, ¿para qué sirve el concepto de persona? Si se lo han preguntado ustedes alguna vez, ¿para qué usan el concepto de persona en el debate sobre el aborto? Thompson no lo usa porque dice, claramente,
si ustedes van a definir a una persona, nadie va a negar que el violinista es persona, y lo vamos a desconectar igual. La Corte no lo usó porque piensa lo mismo. Pero bueno, supónganse que ustedes quieren usarlo, ¿sí? ¿Para qué lo van a usar? Primero pregúntense, ¿es el concepto de persona un concepto descriptivo? Tal que una vez que ustedes sepan qué es una persona, automáticamente puedan derivar de eso alguna implicación moral. La respuesta es no. ¿A quién se le ocurre eso? El concepto de persona es evaluativo. Nosotros primero decidimos qué es lo que tiene valor. Y una vez que decidimos qué es aquello que tiene valor, lo llamamos persona. Entonces no podemos decir que lo llamamos persona porque tiene valor, pues al revés. Justamente no tiene valor porque es persona, sino porque una vez que hemos decidido que tiene valor, recién entonces lo llamamos persona. Supónganse que ustedes digan, hay vida humana desde la concepción y se es persona desde la concepción. ¿Qué quiere decir esto? ¿Esto es descriptivo? No. La primera parte sí es descriptiva, hay vida humana desde la concepción. La segunda no. La segunda es evaluativa. Hay vida humana desde la concepción y por lo tanto la vida humana merece un respeto moral, y como la vida humana es intocable e intangible, entonces lo voy a llamar persona. Bueno, dame el argumento por el cual la vida humana es intangible, es un derecho absoluto que directamente puede incluso vulnerar el derecho de la madre a conservar su propia vida cuando el aborto pone en peligro la vida de la madre. O la persona es solamente aquella que puede sentir dolor y entonces recién la capacidad de sentir dolor aparece en el cuarto mes de la concepción. Entonces, por lo tanto, voy a decir que hay que respetarlo después del cuarto mes. Está bien, porque primero valoro la capacidad de sentir dolor. O persona es, como decía Locke, aquellos que tienen intereses y conciencia tal que saben que ellos mismos son una persona y saben cuáles son sus intereses. En cuyo caso, por supuesto, cualquier aborto es permitido en cualquier momento, porque ningún feto es persona con esa excepción. ¿Quién tiene razón? Ninguno, depende de cuál proporcione los mejores argumentos morales. Una vez que han proporcionado los mejores argumentos morales, ¿qué les agrega decir a esos argumentos morales? Bueno, cuando tienen esto y he mostrado que esto tiene valor moral, esto es una persona. ¿Para qué sirve agregar eso? Lo que tiene valor es el argumento moral. Si yo los convenzo con un argumento moral. Si a lo que yo llamo moralmente valioso, moralmente respetable, moralmente digno, ustedes quieren agregarle el nombre de persona, moralmente no le agregan nada. Y se arrancan el debate por donde no deben, arrancando por la palabra persona, sin explicar por qué ustedes creen que eso que llaman persona es moralmente valioso, entonces no dijeron nada. Por lo tanto, lo que la Corte hizo fue simplemente eliminar el argumento y mi impresión es esto. El debate moral sobre el aborto es mediocre, no cuando usted lo describió como mediocre, cuando se usa la palabra persona, como si la palabra persona, sin ninguna explicación adicional, pudiera tener alguna argumentación moral. Eso es mediocre. Yo quería agregar algo, un pequeño comentario respecto de tu aseveración de que esa persona no llega ahí de alguna forma. El caso de Thompson, como lo presentó el doctor Farrell, parece suponer cierta forma de violencia. Una crítica que han hecho las feministas al argumento de Thompson como el único argumento moral, digamos, es que no llega a capturar lo que significa la violencia sexual para la mujer. O sea, no es lo mismo que te enchufen un violinista que te violen y que eso te implique, digamos, que no tengas opción más que ser madre del producto de esa violación. Entonces hay un aspecto emocional de la violencia sexual que implica el embarazo, que el ejemplo, digamos, hipotético del violinista no llega a capturar, llega a capturar la fuerza, la violencia, pero la violencia sexual, en este caso, por ejemplo, experimentada por una niña, producto de la violación, sostenida, reiterada en el tiempo, de la pareja de su madre y el padre de sus hermanos menores, no es capturado por el ejemplo del violinista. Hay algo mucho más complejo que puede llevar a ideaciones suicidas como las que, por ejemplo, sufría esta niña. Que cuando el sistema legal, digamos, no es sensible, eso también refleja una mediocridad moral, una incapacidad, digamos, de humanizar la regulación de la vida de las personas que
pretende, que también es parte de esa violencia, y de hecho algo que no dije es que la Corte también hace referencia a la violencia institucional de no tener una política de violencia de género, como es el caso de lo que sucede en Argentina. Hola, buenas noches. Mi pregunta es la siguiente. Teniendo en cuenta que la República Argentina ya tiene una condena en el Sistema Internacional de Derechos Humanos, que es LMR, quizás Paola Vergallo puede profundizar en de qué se trata este caso, así yo no pierdo tiempo en la pregunta, y viendo que digamos, se van a seguir presentando obstáculos frente a la aplicación y efectivización del derecho al aborto no punible, teniendo en cuenta estos límites, ¿cuál sería una solución razonable para que Argentina dejara de incumplir sistemáticamente? El caso LMR es un caso citado por la Corte para hacer alusión también a un tipo de responsabilidad que le preocupa al tribunal que no mencioné, que es la responsabilidad internacional del Estado, ¿no? Entonces la Corte además está preocupada por el contexto de responsabilidad internacional que genera el compromiso del Estado de cumplir con ciertas normas como el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. El caso de LMR es un caso similar al caso FAL, pero diferente porque la niña era una niña con un retardo mental, lo cual evidencia la politización de la restricción absoluta. Es decir, el caso de LMR es un caso de la provincia de Buenos Aires, donde el sistema de salud estaba por hacer un aborto a una niña con un retardo mental que había sido violada. Cuando el sistema de salud recibe este pedido, le pide a la madre de la niña que haga la denuncia penal. Ahí también tienen, el uso de la demanda de la denuncia penal como parte de los mecanismos de restricción. El sistema de salud creía que debía hacer el aborto, ya lo había entendido porque el año anterior había habido una sentencia del Tribunal Superior de la provincia en un caso de peligro para la vida y que había ordenado no judicializar. Entonces el sistema de salud no iba a judicializar, pero le exige la denuncia penal de la violación. Cuando la madre del LMR hace la denuncia penal de la violación, la fiscal que recibe la denuncia pide que, en representación de la persona por nacer, que se suspenda el aborto. O sea que ahí vemos de vuelta el sistema judicial politizado para obstruir el aborto en caso de violación de una niña con un retardo mental. El caso supuestamente claro de la interpretación restrictiva del inciso 2 del artículo 86, lo cual vuelve al punto de esa politización y esa judicialización obstructora de la cual la Corte da cuenta. Entonces, en ese caso, finalmente la Corte de la Provincia de Buenos Aires dice no, el artículo 86 es constitucional, no corresponde judicializar, corresponde que el sistema de salud efectúe el aborto. El sistema de salud de la Provincia de Buenos Aires, como la resolución llega tarde, no ofrece el servicio y finalmente el aborto se realiza privadamente. Entonces, la familia del MR lleva el caso al Comité de Derechos Humanos como un caso de tortura, artículo 6, artículo 7 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Un caso en el que hay un permiso, en este caso supuestamente claro, de no restricción o no prohibición al aborto por violación de una niña con un retardo mental, en el cual la niña iba a recibir el aborto, pero como parte de la obstrucción política, de uso del sistema judicial para restringir el acceso al aborto, la niña no lo recibió a tiempo, lo recibió en el sector privado, luego de avanzado el embarazo, y entonces este caso finalmente es resuelto por el Comité de Derechos Humanos en el 2010, donde hay una exhortación al gobierno argentino para que regule y ponga en práctica la oferta de servicios de aborto en los casos permitidos. La Corte hace referencia a este fallo o a esta recomendación en el caso especial, en el caso individual del MR, justamente cuando se involucran con las cuestiones de implementación. Entonces, la Corte hace referencia a la responsabilidad internacional comprometida por la inexistencia de una oferta de servicios de abortos en los casos permitidos. Y esa es, una de las referencias. Ahora, respecto de la parte de la pregunta que sugiere que como esto sigue produciéndose, de hecho es lo que sucede desde que la Corte también emitió su sentencia, que hay nuevas judicializaciones de casos que obstruyen o el acceso individual o, por ejemplo, regulaciones como la de la provincia de Salta que exigen la denuncia penal de la violación, es decir, exigen un estándar de denuncia superior al que la Corte dijo que podía pedirse en estos casos. Esto lo que muestra es una recursividad del problema de interpretación del derecho, es decir, nuestro tribunal superior no es la última palabra en el sistema jurídico argentino.
Algunos podría decir por las razones que dio Santiago, porque no se le reconoce la potestad de ser el intérprete de la Constitución y del Código Penal a la luz de la Constitución en la estructura federal argentina, y otros podrían decir simplemente porque la politización, la mirada de la legalidad de los actores institucionales argentinos es aquella de la que da cuenta el tribunal y no ha cambiado porque el tribunal se pronuncie sobre ella. Como esto es un fenómeno, digamos, que no se detiene, uno podría pensar que el caso en su texto y en sus efectos muestra lo mismo que, digamos, considero como uno de los argumentos para apoyar la legalización del aborto de la Corte canadiense en el caso Morgenthal. Hay un famoso argumento utilizado por la Corte de Morgenthal en el 1989 que acompaña los argumentos morales de principios y de derechos constitucionales que usa primero el tribunal, que es el argumento en inglés de la unworkability, de la regulación del modelo de indicaciones o de lo que nosotros conocemos como aborto no punible. Básicamente no hay forma de eliminar ciertas prácticas de restricción en el acceso al aborto en el modelo de permisos previstos por las indicaciones. En el caso del tribunal canadiense esto había sido suficientemente documentado por un informe de 700 páginas producido en 1977, 7 años después de que Canadá había adoptado el modelo de indicaciones, donde básicamente se registraban todos los tipos de obstrucciones que el sistema de salud, mucho más legal en su conducta que el sistema de salud de las 24 provincias argentinas, interponía frente a las mujeres que buscaban el acceso al aborto permitido. Entonces, básicamente, uno de los tantos argumentos usados por la Corte canadiense es este argumento de los límites estructurales del modelo de indicaciones. Eso es algo, estos son algunos de los argumentos también utilizados por las Cortes o el Congreso Federal Español en el 2010 al considerar la justificación del abandono del modelo de indicaciones que tenía España desde 1985 y su reemplazo por un modelo de trimestres o despenalización del embarazo temprano por la Ley de Derechos Reproductivos del 2010. Es básicamente un argumento que está detrás de la forma en la que funcionan los modelos de indicaciones y de las razones por las cuales Canadá, Alemania, Francia, España abandonaron esa forma de regulación del aborto. Sí. Mi pregunta retoma en realidad el tema de la autonomía, de la que estábamos hablando. Y lo que en realidad lo que me quería enfocar era justamente acá se protege claramente la autonomía de la mujer de elegir, de elección y de poder decidir acerca de cómo quiere llevar de ahora de un punto en adelante su vida y cómo manejar la situación totalmente terrible que vivió. Pero lo que quizás me hace ruido o preocupa justamente es el tema del límite, porque en realidad justamente Paola Gargallo dio una razón, una explicación muy clara de que se le había postergado la posibilidad de abortar hasta la semana 24 y dijo justamente que era terrible y estoy totalmente de acuerdo. Entonces, nunca se puso un límite acerca de cuándo podría ser o estar la posibilidad de la mujer para abortar. Y entonces, claro, justamente mi pregunta es, ¿cuándo? ¿Qué? O sea, podemos decir, una persona puede abortar en la semana o un día antes de la fecha de parto, o cuándo ahí queda constituido el límite. La discusión sobre los plazos es una discusión moral y digamos que además eventualmente el Poder Legislativo o los organismos que en este caso regulan provincialmente podrían resolver fijando pautas y dando razones sobre por qué establecen determinados plazos. En las legislaciones que preveían el modelo de indicaciones en general con el tiempo se fueron estableciendo plazos. A mí me parece que hay una discusión razonable que dar y alternativas de plazos a fijar. En general el aborto del tercer trimestre es el más complicado, el que más limitan todas las legislaciones del mundo, pero también permiten en ciertos casos excepcionales y por supuesto que lo regulan sin penalización las legislaciones que han abandonado el uso del derecho penal como la canadiense, la holandesa, la cubana, etc. Pero, digamos, la discusión sobre plazos es una discusión que podemos dar. Por ejemplo, la provincia de Córdoba en su protocolo acaba de fijar 12 semanas como un plazo
para el aborto por violación. Ese plazo puede ser restrictivo, no sé qué razones dio la provincia de Córdoba para fijar ese plazo. España, en la regulación que regía entre 1985 y en el 2010, también establecía plazos y establecía un plazo diferenciado para el aborto por violación y para otras indicaciones. A mí me parece que la discusión sobre los plazos es una discusión razonable. Si uno cree realmente que moralmente la vida en gestación debe protegerse incrementalmente, no es irrazonable restringir el aborto en el embarazo avanzado, simplemente que hace falta dar razones morales para fijar los plazos como definamos democráticamente que los vamos a fijar, y hace falta eventualmente prever que nunca el plazo corre en contra de la mujer si la mujer ha pedido el aborto en un plazo razonable, digamos. O sea, lo que uno puede prever es que, digamos, en el caso de violación, el aborto pueda ser demandado hasta una semana determinada. Básicamente la información empírica en los países donde se permite muestra que el 90% de los casos de aborto por violación llegan antes de la semana 12, con lo cual un plazo como la semana 12, como el que fijó Córdoba, un poco mirando otras legislaciones, no es un plazo irrazonable si uno tiene la capacidad de regular la excepción de la aplicación del plazo si la mujer violada por alguna razón, en ese caso ese 10% de mujeres violadas que puede llegar después de la semana 12, no carga con el peso del plazo restrictivamente si esa demora no es efectivamente, digamos, atribuible a su responsabilidad. Los casos que yo mencioné son casos donde las mujeres piden los abortos antes. En general, digamos, la mayor parte de los abortos se pide antes del primer trimestre, por eso el primer trimestre es una de las medidas que algunas legislaciones han utilizado, pero no solo, digamos, por la consecuencia práctica, sino por la discusión moral de lo que sucede en la evolución de la vida en gestación en los trimestres. Creo que es una conversación que es razonable tener. No creo, digamos, que uno deba garantizar sin ninguna restricción el aborto hasta la última semana del embarazo. Eso sí, creo que hay buenas razones y razones constitucionales en Argentina para regular el aborto, no necesariamente dentro del Código Penal, incluso durante todo el embarazo. Pero esta es una conversación diferente a la del caso Fall y no me querría, digamos, mover ahí. Entre otras, es la conversación que tiene abierta el Congreso de la Nación con la propuesta de legalización del aborto, y me parece que para saltar esa conversación mostraría una sociedad mucho más madura respecto a las implicancias morales de la protección de la vida en gestación y de cómo ser, digamos, respetuoso a ese interés, que es un interés legítimo, con los derechos de las mujeres que están en juego en las distintas etapas del embarazo. Coincido en quedar dentro del diálogo del caso Fall, en el cual la pregunta sobre el plazo hasta el cual que plantea la pregunta es para un caso de violación, y además los protocolos a los que se refería Paola, aunque yo no los conozco, seguramente también se refieren a casos de violación o a otros casos del artículo 86. O sea que acá lo que está en la conversación, usando la linda palabra y adecuada de ella, es los plazos en ese contexto, no en general en el aborto, que no es un tema de discusión en este fallo. No se habla del aborto en general. Y también, en la línea de lo que decía ella, cuando decía que es una conversación razonable, veo que es una conversación, la de dónde poner el plazo, que se presta mucho a la discrecionalidad y al desacuerdo. Por ejemplo, mi amigo el profesor Farrell hoy habló del primer trimestre, pero en un artículo que escribió hace 2 meses habla de 4 meses, corríjame si no es así. Es decir, que él mismo ha tenido 2 posiciones distintas en muy poco tiempo. Hasta 3 meses o hasta 4 meses se puede. Y está bien que sea así, porque realmente si se entra por la línea esta, bueno, en definitiva, ¿cómo se termina decidiendo? Y por votos, generalmente, una mayoría lo decide. Ahora bien, la Corte que entró por esta línea, que es una línea que, como dijo Paola en algún momento, ha sido criticada por cuasi legislativa, cosa que yo no hice en ningún momento de mi exposición, también debió haber legislado más aún para poner el dedo en algún lado y decir 4, 3, 6, 7, no sé, porque hoy la realidad, y creo que Farrell apunta eso en su comentario, aunque él no lo critica del todo, es que se podría usar ese argumento para justificar un aborto en caso de violación en el 8º mes. Es una pregunta legítima la suya, y como yo sostengo que se puede interpretar que la vida aumenta a lo largo del embarazo, esto lleva casi inevitablemente a preguntarse por los plazos.
Y yo creo que es aceptable fijar plazos, y hay que entender siempre que hay un criterio de arbitrariedad en el plazo, en todo plazo. ¿Por qué la mayoría de edad arrancaba a los 21 años? Porque a los 20 años y 364 días era un idiota y al día siguiente pudo firmar un contrato. No, es arbitrario, pero hay que fijar un día. ¿Por qué a los 18 años votan y a los 17 años y 364 días no puede elegir un concejal? Porque es arbitrario y en algún momento dado hay que buscar el argumento más razonable y fijar un plazo que es arbitrario. Por eso yo a veces hablo de 3, a veces hablo de 4. ¿Es razonable 3? ¿Es razonable 4? Es una cuestión puramente decisionista, no hay ningún problema. Si a usted le parece que funciona mejor la institución del permiso, con 3 pone 3 y no pone 4. Pero hace muy bien en preguntarse cuántos puede poner, porque si la vida aumenta de valor durante el embarazo, se produce un rechazo moral ante una persona que elija el 7º mes para abortar en caso de violación. Así que si la Corte lo pone, hace bien. Si la Corte no lo pone, deja un vacío. Quizá le deja más libertad a la mujer, quizá le deja más tiempo para reflexionar, quizá le deja más tiempo para vacilar, quizá puede salvar más vidas si deja un embarazo mayor. De manera que tampoco digo que esté mal, pero lo que digo es, no debe detenerla a usted para fijar un plazo en circunstancias de que el plazo es arbitrario, porque todo plazo es arbitrario. La categoría para fijar el plazo, arbitrario o no, es el valor de la vida, y el valor de la vida parece aumentar durante el embarazo. 3 es razonable, 4 es razonable, 7 me parece irrazonable, porque me parece que tuvo tiempo suficiente antes, siempre calculando, como dijo Paola, desde el momento en que van a dar permiso, tiene que pedirlo dentro de ese plazo y tienen que dárselo rápidamente, pero no en el caso de la violación, porque en el caso de la violación la Corte ha dicho claramente que no debe pedir permiso, debe decidirlo. Así que en el caso de la violación podemos equiparar el momento en que la mujer decide con el plazo que le ha fijado directamente el tribunal, si es que se lo fija en algunas circunstancias. Por otro lado, yo creo que hay abortos admisibles más allá del caso de violación, y si uno acepta abortos admisibles más allá del caso de violación, también para esos abortos podría pensar que existe un plazo razonable. Y también creo que hay un aborto admisible para el cual no puede fijar un plazo, que es el aborto en peligro, en caso de peligro para la vida de la madre, porque si el peligro para la vida de la madre se produce en el 7º mes y medio del embarazo, entonces no le puede fijar un plazo de 3, 4, 5, 6, 7 u 8 meses. Simplemente la situación se produce en el momento en que el feto causa peligro para la vida de la madre, y en ese caso, recuerden, la propia Corte Suprema Americana en Roe vs. Wade acepta el aborto en el último trimestre del embarazo. Así que ahí, digamos, la preocupación suya por el plazo, a mi juicio, debe desaparecer en caso de aborto para el peligro de la vida de la madre. Y es una preocupación absolutamente legítima en todos los restantes supuestos en los cuales usted se pregunte si debe conceder o no un derecho al aborto. Bueno, en razón de la hora tenemos espacio para una o dos preguntas más. Acá bien y vamos. Cuando yo leí el fallo, la verdad es que fui reflexionando y no puedo discordar con ninguno de los 3 expositores. La primera interpretación que hice fue un poco la que hace el profesor Farrell, que fue algo que me metió una vez un profesor en la cabeza y no me lo he podido sacar todavía, que es que cuando la Corte saca un fallo de 50 páginas, poco le importa resolver un caso. La Corte quiere decir algo y toma el caso para decirlo. En este sentido, cuando el profesor Farrell dice que la Corte tiene detrás de este fallo convicciones morales y convicciones políticas, estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo con lo que planteaba la profesora Vergallo, digamos, eso es otra cosa que pensé mucho en cuanto a... Hay jueces más activistas en esta Corte que deciden en torno a una realidad social, pero toda mi reflexión fue transversalmente cortada por lo que expuso el profesor Legarre en cuanto a la cuestión procesal, que creo yo que es el punto central que hay que debatir en esta sentencia.
no había pensado tanto en lo que dijo el profesor Legarre en cuanto a si la Corte podía o no interpretar una norma de derecho común. Me llamó más la atención, y es lo que me genera dudas y todavía lo sigo pensando, y mi pregunta va dirigida a los tres, ya que coincido con los tres en lo que han dicho, en cuanto a, como bien decía la profesora Vergallo, la Corte hace una serie de exhortaciones, ella las detalló muy bien, y